Ensamble del primer circuito, demostración de uso del breadboard, parte número 1. Iniciaremos en el uso de la breadboard mediante el montaje de nuestro primer circuito eléctrico, el cual básicamente tiene como función iluminar un dispositivo denominado diodo LED. Un diagrama de circuito eléctrico es una representación gráfica y simbólica que permite comprender el funcionamiento del circuito. El circuito eléctrico es la implementación del diagrama. Antes de continuar con el montaje, en Protoboard brindamos una breve descripción de los componentes en el diagrama del circuito de la imagen. Tenemos primero la fuente de voltaje. Provee la fuerza electromotriz necesaria para producir una corriente eléctrica que circule a través de nuestro circuito. La etiquetaremos con el código V1. El voltaje se mide en voltios y su símbolo es V o V. Resistencia. Es un elemento que ofrece oposición al paso de la corriente, es decir, regula la cantidad de corriente que circula por nuestro circuito. Su unidad de medida es el ohmio, que para este circuito se identificará como R1. Diodo emisor de luz, diodo LED o simplemente diodo LED. Es un dispositivo semiconductor que emite luz como reacción al paso de la corriente eléctrica entre sus terminales. Los hay de varios colores. Su etiqueta en este circuito es LED1. Y finalmente, todo el conjunto se denomina circuito eléctrico porque ofrece un camino cerrado al paso de la corriente, desde que sale de la terminal positiva de la fuente de voltaje hasta que regresa a la terminal negativa. Antes de ensamblar nuestro circuito en la breadboard, debemos repasar las conexiones eléctricas entre las terminales de los componentes. A estos puntos de interconexión les denominamos nodos. Nodo 1, en rojo, conecta la terminal positiva de la fuente con una de las terminales de la resistencia. No importa cuál terminal de la resistencia, pues estas no tienen orden de conexión. El nodo número 2, en azul, conecta la otra terminal de la resistencia con el ánodo del diodo LED. El nodo número 3, negro, conecta el cátodo del LED a la terminal negativa de la fuente. En la figura se muestra una posible configuración del circuito. No es necesario que la forma del diagrama eléctrico sea la misma en el circuito en la breadboard. Sin embargo, es indispensable que las conexiones eléctricas en los nodos sean exactas. Tenemos el nodo 1 en el diagrama, en color rojo. Sigamos la conexión en la figura de la protoboard. El borde rojo de la batería representa el positivo de la fuente y vemos el cable que conecta con el bus positivo y a su vez este conecta con el extremo de la resistencia. Recordemos que no importa cuál. Seguidamente, vemos que el nodo 2 es la conexión del extremo de la resistencia contra la terminal ánodo del diodo LED. Esto se plasma en la columna 9, filas D y E, que se encuentran conectadas eléctricamente. Finalmente, vemos cómo se forma el nodo 3 en negro, con la conexión del cátodo del diodo LED con la terminal negativa de la fuente. Ahora apreciamos en el simulador cómo el diodo LED enciende gracias a la corriente eléctrica que circula a través de él en un circuito cerrado con la batería. Ahora apreciamos otra posible configuración para implementar el diagrama eléctrico. A simple vista se puede pensar que corresponde a otro circuito eléctrico. Sin embargo, siguiendo el diagrama de circuito contra lo implementado en la protoboard, descubriremos que es exactamente lo mismo. Nodo 1 en rojo sale de la terminal positiva de la fuente conectando con una terminal de la resistencia. Luego tenemos la otra terminal de la resistencia, el nodo 2, conectando al nodo del LED y finalmente el nodo 3 conectando el cátodo del LED a la terminal negativa de la fuente.
A continuación realizaremos el ensamble del circuito de nuestro primer circuito electrónico, que consiste en el encendido de un diodo LED mediante una batería de 9 voltios. No nos preocuparemos por ahora por entender cómo funciona. Más adelante veremos los principios detrás de él cuando veamos el tema de voltaje, corriente y resistencia. El primer paso para armar nuestro circuito físicamente es seleccionar los componentes, materiales y el equipo del kit del curso. Tenemos pues la placa de protoboard, necesitamos conectores jumpers, una resistencia de 470 ohmios, la cual se encuentra etiquetada dentro del kit. Ocupamos un diodo LED de color rojo, una batería de 9 voltios y su respectivo porta batería. Adicionalmente, requerimos la identificación de las terminales del diodo LED de acuerdo a lo indicado en el diagrama del circuito. Esta identificación es muy importante para el ensamble. En el caso del diodo LED, la colocación errónea de las terminales del componente no producirá el funcionamiento adecuado. Observamos que la terminal más larga del diodo LED, esta que tenemos acá, es la denominada ánodo y corresponde con esta terminal en el diagrama eléctrico. Así pues, en el diagrama eléctrico, la parte inferior del LED 1 o la terminal inferior se denomina cátodo y corresponde a la terminal más corta en el diodo LED. Para la fuente de voltaje utilizaremos una batería de 9 voltios. La polaridad positiva y negativa se muestra en la figura mediante las flechas rojas y azules respectivamente. El circuito debe ser ensamblado siguiendo estrictamente dicha polaridad. En el siguiente video observaremos el procedimiento demostrativo del paso a paso de armado de nuestro circuito.